Bienvenidos a un nuevo video. Hoy los invito a un escalofriante viaje por el mundo de la película La Monja, el spin-off de la película El Conjuro que ha aterrorizado a audiencias de todo el mundo y que actualmente se está estrenando su secuela. Pero ¿sabían que, más allá de la ficción cinematográfica, existe una oscura y misteriosa historia real? Quédense hasta el final y disfruten de esta gran investigación, porque en este video exploraremos la verdadera historia de la monja, el significado de Valak y la investigación paranormal llevada a cabo por los renombrados investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, que personalmente me dejó muy impresionado. Pero antes, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún video. Y seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas mis actualizaciones. Pónganse muy cómodos y en ambiente, porque el título de hoy es La historia real de la monja, el espectro de Borley. La Monja es una parte esencial del universo cinematográfico del Conjuro. La película nos sumerge en una trama en la que el demonio Valak toma la forma de una monja para sembrar el terror en un convento en Rumania. A medida que los personajes luchan contra esta entidad demoníaca, nos adentramos en un mundo de horror, fe y oscuridad. Valak es un nombre que proviene del demonio mencionado en un grimorio del siglo XVII, conocido como la llave menor de Salomón, donde se le atribuye a Valak el título de Gran Presidente del Infierno, y se dice que comanda 30 legiones de demonios. Su apariencia es la de un niño con alas de ángel, montado sobre un dragón de 2 cabezas. La conexión entre Valak y la monja se remonta a esta figura demoníaca. La existencia y descubrimiento de este libro fue un gran hito en la historia de la hechicería. Este libro se puede encontrar editado, pero la versión original la tiene el Vaticano. De hecho, una vez se filtró un video en donde el Papa le muestra unas reliquias al presidente de España, y entre ellas se ve un misterioso libro. Esto levantó especulaciones de que era un libro de demonios, junto con que supuestamente al preguntarle por él, el Papa dice: es una cosa hecha en nuestros talleres artísticos satánicos, de un problema masónico e indígenas, que les va a interesar. El nombre de Valak se encuentra en esta misteriosa reliquia que fue modificada por el mismísimo Aleister Crowley, un sabio ocultista del siglo XIX, del que también podrán encontrar un video en este canal. Pero no se sabe por qué el director de la película La Monja lo llamó así, cuando en realidad su nombre original es Volak. De hecho, hay rumores que dicen que el Vaticano interviene con algunas productoras de cine, y en este caso, no querían que este demonio fuera nombrado tantas veces por la gente por miedo a la invocación. Un dato curioso es que en la primera película de La Monja y al principio de la historia, cuando la novicia y el cura emprenden su viaje a Rumania, hay una camioneta que se lleva sus cosas haciendo una escena cómica, en donde, si se fijan bien, está el nombre de Valak en la matrícula del auto de forma camuflada. Por otra parte, Rumania, el escenario en donde se desarrolla la película de La Monja, es un país con una rica historia de leyendas y mitos relacionados con el vampirismo, la brujería y lo sobrenatural. La película se sumerge en este ambiente para crear un mundo lleno de terror y misterio, aprovechando la riqueza de las creencias populares rumanas. ¿Pero qué tanto de real tiene esta historia? Para saber la respuesta, tendríamos que viajar en el pasado hasta el siglo XVIII. Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, conocidos por sus casos de actividad paranormal, desempeñaron un papel fundamental en la historia detrás de la monja, ya que en la década de 1980 viajaron a Reino Unido y llevaron a cabo una investigación en la rectoría de Borley, un lugar embrujado que involucraba fenómenos inexplicables y la presencia de entidades malignas. Durante esta investigación, Lorraine Warren tuvo una experiencia sobrenatural que la conectó con el demonio Valak, lo que inspiró a los cineastas a crear la narrativa que vemos en la película. Los Warren cuentan que mientras estuvieron en Borley visitaron una antigua iglesia, donde habían encontrado antiguas osamentas de una monja que había sido emparedada en uno de sus muros. E investigando llegaron a la historia original, ocurrida en el siglo XVIII.
La leyenda dice que en el lugar donde se encontraba un monasterio benedictino, se desarrolló una historia trágica en la que un monje mantuvo una relación amorosa con una monja de un convento cercano, y cuando su romance fue descubierto, el monje fue ejecutado mediante ahorcamiento, y la monja fue tapiada viva en los muros del convento. Estos eventos se consideran el origen del supuesto encantamiento, y por lo tanto, de todos los fenómenos paranormales que ocurren en el lugar. Existen varias versiones de esta historia, en las que se incluyen otros personajes, como un cochero que conducía el carruaje en el que intentaron escapar después de que su romance fuera descubierto. Sin embargo, la historia se centra principalmente en los dos personajes principales, la monja y el monje, que son los pilares fundamentales de los relatos sobre los eventos paranormales en ese sitio. Lorraine Warren contó que aquel día, mientras entraba a la antigua capilla de Borley, sintió una energía terrible que no la dejaba seguir adentrándose en la iglesia, pero sintió la necesidad de descifrar el enigma plasmado en los antiguos muros. Para esto se contactaron con fotógrafos con los que se quedaron por la noche para poder hacer fotografías y psicofonías. Y al revisar el material, quedaron aterrados. En una de las fotografías, se puede ver que justo enfrente del altar, aparece una silueta de una monja rezando mientras Lorraine hacía una oración para liberar esta pobre alma. Pero lo más escalofriante es que en las siguientes fotografías salía cada vez más cerca de ella. La investigadora dijo que cuando terminó de rezar, se quedó mirando fijamente una pared y vio cómo se movía un extraño orb de color negro que después de unos segundos desapareció. Según el yerno de Lorraine, esta fue una de las experiencias más fuertes y exitosas de los Warrens, ya que al retomar contacto con el sacerdote de la capilla, le contó que ya no sentía la misma inquietud que estaba antes de que fueran los Warrens. Pero aún hay más, ya que los Warren no fueron ni los únicos ni los primeros en tener contacto con este espectro, y eso no lo han contado en ningún canal, porque el primer evento paranormal registrado en ese lugar se remonta aproximadamente a 1863, cuando se informaron de la audición de pasos inexplicables en el interior de la antigua mansión de Borley. El 28 de julio de 1900, 4 de las hijas del rector afirmaron haber visto el fantasma de una monja cruzando a distancia por el jardín. Según su relato, intentaron acercarse y hablar con el fantasma, pero este desapareció a medida que se acercaban a él. Posteriormente, las hijas mencionaron numerosas apariciones del fantasma que se volvieron muy habituales en el lugar. El 9 de julio de 1927, el rector Harry Bull falleció y la casa rectoral quedó nuevamente vacía. Al año siguiente, el reverendo Eric Guy Smith y su esposa se mudaron al edificio. Poco después de su mudanza, la señora Smith encontró un paquete de papel marrón dentro de un armario, en cuyo interior encontró el cráneo de una mujer joven. Después de este hallazgo, ocurrieron fenómenos como que la campana de servicio seguía sonando incluso después de que se cortaran las cadenas, o la aparición de extrañas luces de velas cerca del corredor, cuando ya estaba acostada. Smith se puso en contacto con el Daily Mirror para solicitar que los pusieran en contacto con la Sociedad de Investigación Psíquica, y el 10 de julio de 1929, un reportero se acercó a la mansión para escribir una serie de artículos que detallaban los supuestos misterios de la rectoría de Borley. Esto llamó inmensamente la atención de un conocido investigador paranormal, más conocido como el primer cazafantasmas, llamado Harry Price, quien alquiló la casa para grabar psicofonías, junto a colegas científicos y aficionados, para poner a prueba la actividad paranormal que ocurría en la casa. Dentro de esta investigación, Price pudo captar gritos, escuchar pasos y tener varias pesadillas en su habitación. Pero lamentablemente, su investigación fue criticada por sus colegas científicos por falta de rigor metodológico. Es así entonces como concluye la investigación de Harry Price, dejando una inquietante y misteriosa colección de material audiovisual sin exponer.
So you'd expect to be waiting in a... You'd be sleeping. No hay que negar que La Monja fue un gran éxito de taquilla, pero también generó opiniones divididas entre la crítica y el público. A pesar de las críticas, la película ha dejado una impresión duradera en el género de terror, ampliando el universo del Conjuro, y la figura de Valak se ha transformado en un ícono del horror contemporáneo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el oscuro mundo detrás de la película. Si tienen alguna otra película de terror de la que les gustaría saber la historia real, dejen sus comentarios. Te dejaré una misteriosa lista de reproducción por acá y un video que de seguro que te va a gustar. Y bien, nos vemos en el próximo video. Que la buena sangre los cuide.